Javier Ruiz Taboada es periodista, locutor en Onda Cero y escritor, fotógrafo, diseñador, pintor, en fin, un hombre renacentista. Ropa Interior, finalista del concurso nacional de poesía Eladio Caballero, es su bautismo de imprenta como poeta. Este libro que ustedes pueden ver aquí, es una suerte de destape íntimo pero cercano, pensado para lograr la complicidad con el lector. Es autor también, entre otros, de Tierra Mojada y del Niño y la Caracola, que luego lo comentaremos. Buenos días, Javier, y bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por invitarme. Bueno, aquí tenemos tus dos libros de poesía publicados en Renacimiento. Los vamos a comentar, pero la primera pregunta, ¿qué diferencias hay? Sobre todo, porque son dos libros que tienen bastante que ver, ¿no? El primero marca el camino de lo que vendrá después, del segundo. ¿Qué diferencias hay fundamentales entre los dos? Bueno, el primero de los libros, por ser el primero, pues llevaba consigo la responsabilidad de la recopilación de muchos escritos y muchos poemas a lo largo de muchos años, con lo cual, bueno, pues tiene un poco de imberbe, ¿no? Tiene un poco de poesía adolescente casi, ¿no? El segundo ya tiene un toque más maduro, en el que, bueno, yo me vuelco tal y como soy ahora, ¿no? La diferencia fundamental es que en Ropa Interior todo el libro está escrito en verso libre, y en el caso de Tierra Mojada tuve el atrevimiento de incrustar en mitad de los poemas, a modo de explicación, entre paréntesis, un soneto, con lo cual viene combinada el verso libre con la rima. Y hecho de tal manera que parezca una transición que no moleste al oído, ¿no? Porque a veces el mezclar algo que rima con algo que no lo hace puede chocar un poco. En el caso de los poemas de Tierra Mojada, lo que he intentado es hacer una transición suave para que el lector no pierda en ningún momento el poema que está leyendo, a pesar de que haya un choque tan grande entre la rima y lo que no. O sea, que estamos hablando casi de un recurso bastante innovador, ¿no? Pues es un recurso que Porque yo he visto muy poco. Eso te iba a decir, yo esto lo he visto poco también. Sí, a veces siempre se tiene tendencia o a escribir un libro en... un litro te lo bebes, de lo que sea. O a escribir un libro en verso rimado, o a escribir el libro entero en verso libre. Si haces la mezcla, generalmente se separan los poemas, pero hacerlo así en conjunto, la verdad es que no es muy habitual. Y tienes escrito también un libro de sonetos, ¿no? Tengo escrito un libro de sonetos que ganó el premio Ciudad de Jumilla, la 30ª edición, que se llama Mar de Fondo. Lo que pasa es que es un libro que no se publicó. Sí se editó, porque lo hizo el Ayuntamiento de Jumilla, me pasó varios ejemplares, pero no se puso a la venta, con lo cual que podemos decir que prácticamente para el lector está inédito, ¿no? Está virgen todavía. Yo, la apreciación que tengo de los dos poemarios, son dos poemarios excelentes y tienen tres cosas que para mí definen a un buen poemario, ¿no? Primero... Portada, hojas y contraportada. Y contraportada, ya está. Bueno, más allá de eso, los poemas tienen un ritmo, sí. Es decir, un ritmo que lo alejan de la prosa. No es prosa dispuesta en forma de poema, ¿no? Sí. Hay un ritmo clarísimamente, se aprecia clarísimamente, y en el segundo además dices que tienes poemas con la métrica tradicional, etcétera. Luego, los poemarios en sí tienen una estructura. Sí. En el primero además es clarísimo. El último poema... enlaza con el principio del poemario y con el principio de las cosas, sí, ¿verdad? Sí. Y luego los poemas tienen una unidad, es decir, el poemario tiene una unidad, no son poemas sueltos, ¿no? Eso es, sacados del cajón de hace 50 años, de por aquí, de por allá, no, todos los poemas y los dos poemarios en sí también conforman, ¿no? Una unidad, ¿no? Sí, en el fondo pasa lo mismo con las exposiciones de pintura. Bueno, uno no deja de aprender nunca, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir poesía de muy pequeño, pues soltaba sobre el papel lo que se te ocurría sin pensar en la métrica, por ejemplo, sobre todo hablando de verso libre. Pero claro, de pronto un día descubres que es que también el verso libre, el verso que no rima, digamos, tiene su estructura y tiene su métrica. Es decir, se puede escribir un soneto que no rime.
con tal de que lleve 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿sabes? Sonetos de madera, lo llamaba Neruda. Correcto, efectivamente, sonetos de madera. Y por otra parte, que el libro, o te decía lo de la exposición de pintura, sea un conjunto. Tú puedes hacer una exposición de pintura en el que cada cuadro sea de su padre y de su madre o de la temática que sea. Pero al final acabas dándote cuenta que es mucho más interesante hacer un monográfico. En el caso de la poesía, pues también. En el caso de la poesía yo siempre he procurado que tenga un principio y un fin. No es como una novela, no hay trama, efectivamente, no hay nada por el estilo, pero sí que todo gire en torno a la misma idea, al mismo concepto, aunque en el caso de la poesía siempre son prácticamente los mismos palos, el amor, el desamor, y yo le añado el humor. Lo iba a comentar. En mi manera de escribir, en mi forma de ser, en mi forma de estar en la poesía, el humor para mí es fundamental. Comentabas lo del humor, que era algo que quería comentarte. Hay mucho humor en tu poesía, hay mucha ironía. Sí. Y esto me ha recordado a un poeta que a mí me parece fundamental, porque de esta última etapa, que es Roger Wolf. Sí. Y también me ha recordado un poco a Luis Alberto de Cuenca en algunos tics, en algunos poemas y tal. Supongo que llegas a casa de trabajar, tal, como hemos comentado al principio, periodista, locutor en Onda Cero, y el hecho de ponerte a escribir poesía es una cosa que te relaja y que consigue evadirte, ¿no? Un poco de la realidad. Tú estás además siempre muy al cabo de la calle de todo, ¿no? Sí, con la literatura, con la poesía me pasa lo contrario que con la pintura. Yo no soy un pintor. Bueno, yo no soy un pintor, punto. Luego, a partir de ahí ya sigo la frase. Yo no soy un pintor de los que está continuamente con la brocha en la mano ni subido en la escalera, ¿no? De pronto me da el apretón y estoy 6 meses pintando y luego lo dejo y estoy 10 años sin pintar, ¿no? En el caso de la poesía no, es constante, es continua, aparte de que yo en la radio tengo que escribir un comentario de actualidad, digamos, en verso, que es el reverso de La Brújula, que lo hago en el programa de Carlos Alsina de La Brújula, y eso me obliga cada día a escribir, ¿no? Entonces, en los ratitos en los que no estoy pensando en otra cosa nada más que en mí, los dedico a escribir estos libros y estos poemas, que no son otra cosa que buscar en mi interior y sacar esa parte de mí que habitualmente no tienes oportunidad de sacar en la radio o en cualquier otra actividad que tú haces. Es una necesidad de contar lo que llevo dentro, pero porque creo que la gente que lo lee se puede sentir identificado con lo que yo escribo, ¿no? Ese es un poco lo que me mueve, lo que me motiva. Que la gente te diga: eso que tú has escrito, eso que te he leído, es lo que yo pienso, pero no sabía cómo decir o cómo plasmar, ¿no? Eso evidentemente es lo que te hace mucha ilusión y te hace seguir, ¿no?, escribiendo, ¿no? Y además lo plasmas con una escritura, con unos versos muy transparentes. Es una poesía que llega muy bien, no es hermética, no es cerrada. No, la verdad es que la poesía tiene mala fama, ¿no? En general, como que hay poetas incomprensibles. Yo creo que hay poetas incomprendidos. Es verdad que hay una poesía que es difícil de entender, pero también es difícil de entender lo abstracto y sin embargo te gusta, ¿no? Yo digo que no es necesario saber exactamente qué es lo que el poeta está queriendo decir con unas palabras, sino que te guste la musicalidad de lo que estás leyendo, e incluso intentar adivinarlo, ¿no? Eso es parte del juego también de la poesía, pero en mi caso concreto procuro hacer una poesía que todo el mundo sea capaz de entender, a veces casi que se parezca a las canciones, ¿no? Que parece que todo el mundo las entendemos, ¿no? La veo un poco en la línea, no sé si estarás de acuerdo, de la poesía de la experiencia, ¿no? Sí. Me recuerda a Ángel González, me recuerda a García Montero. Vitalista. Eso es. De vividor. Eso, en el buen sentido de la palabra. Una poesía vitalista, una poesía transparente, una poesía... Le pasaba a Benedetti, le criticaban mucho también. Sí, a Mario Benedetti cuando murió, creo que fue Gamoneda el que dijo que realmente como poeta no era gran cosa. Fue Gamoneda, sí, hubo ahí una polémica. Sí, al final yo creo que hay que tener respeto a todo el mundo, pero por una sencilla razón, es decir, yo no puedo decir primero, yo no digo nunca que algo no me gusta, que algo es malo, digo que algo no me gusta por respeto a los que le guste lo malo, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero fundamentalmente por eso, por una cuestión de respeto. Es decir, Mario Benedetti tiene su público, y si yo digo que Mario Benedetti o cualquier otro poeta o cualquier otro escritor o cualquier pintor o cualquier fotógrafo es malo, estoy faltando respeto a la gente que
porque encuentra en él una vía, una salida, un punto de contacto, ¿no? Y además, fíjate, yo es que lo que le achaco de achacarle algo a Mario Benedetti es justamente que publicó mucho, escribía mucho, ¿no? Sí, bueno. Pero tiene poemas verdaderamente hermosos y luego tiene La tregua, esa novela corta que es una maravilla. Y todos escribimos... Hombre, de vez en cuando, cosas desechables. Completamente desechables. Claro. A mí me gusta mucho releerme y reescribirme. Pues un poco como a Sabina. Sí, que luego va anotando... Sí, y de pronto coges un poema que has escrito... hombre, en el caso de los libros procuro no tocarlos como los cuadros. Una vez que has firmado el cuadro, no se me ocurre volver a pintar sobre él. Una vez firmado, ¿no? Una vez publicado, no se me ocurre modificarlo. Pero muchos poemas que no están editados, que no están publicados, muchos reversos, por ejemplo, sí me gusta releerlo y de pronto le cambio palabras, le cambio frases, para, no sé, para jugar, ¿no? Sí, es una forma de jugar con... Como hace Sabino, efectivamente. Sí, Sabino lo hace mucho. En los conciertos, en los discos, y luego cuando edita los libros esos con las letras de las canciones, pone a lápiz, al lado, bolígrafo, las correcciones que ha hecho y tal. ¿La musa te pilla trabajando o te pilla acostado en el sofá? O... No me siento a esperarla porque no sale. Eso yo soy Picasso, ¿no? yo soy más de musas que de misas, pero por eso no tengo hora, ¿no? Lo de la misa de 12 estaba bien, pero yo la musa de 12 no me aparece si me siento a las 12. Entonces yo escribo más por oleadas, ¿no? Pero me viene de pronto, tengo esa necesidad, hay ese día que de pronto te despiertas o terminas de comer o terminas de cenar y dices, hace noche de ponerse a escribir. Y me siento y escribo. La misa de 12 también puede ser un buen subterfugio, una buena excusa. Yo conocía... Bueno, pero por el silencio. Tenía un jugador de póker que cuando iba perdiendo decía, me voy a misa de 12. Y hoy no hay misa. No, hoy no. Tal. Pues a mí me gusta más irme de musa de 12 que te diga. Bueno, ¿y qué poetas hemos hablado ya? De varios. Hemos hablado de Ángel González, de Luis García Montero, de Sarto Cuenca, de Roger Wolf. Me viene también a la cabeza, me han venido también a la Gil de Viedma, en algunos versos también Claudio Rodríguez. ¿Qué otros poetas? A ver, me gusta, no te voy a descubrir nada. Yo soy un apasionado de la poesía de Miguel Hernández, de la poesía de Lorca y un poquito más canalla de la de Quevedo, por ejemplo, ¿no? Podría ser. O sea que el humor de Quevedo está aquí. Sí, no sé si te sorprenderá, pero me gusta mucho Bukowski también, porque tengo un punto de provocación bastante autocensurado y bastante controlado, porque puedo ser bastante más animal de lo que soy, pero entiendo que no todo el mundo tiene por qué. Aquí hay uno que dice, comunica el teléfono, no es un teléfono, es una mierda. Sí, cuando el teléfono comunica una mierda. Es Bukowski puro. Hay uno que me gusta mucho, que está puesto en mi perfil de Twitter, que dice, no me importa que me des la espalda, es lo que más me gusta de ti. Entonces, sí, yo he sido muy de culo, sí. Me gusta mucho. Bueno, el libro pero me gusta Pedro Salinas también, que me gusta muchísimo ese tipo de poesía también, ¿no? Fíjate, Salinas para mí es de los grandes. Sí. Dicen siempre que es una poesía, como es fundamentalmente amorosa, como bien sabes, anticuada y tal, pero a mí me parece una poesía que llega... Si me llamaras, si me llamaras. Bueno, comunica, siempre comunica. Comunica y cuando comunica es una mierda. ¿Qué libro estás preparando? Me has comentado antes, va a salir ahora en Renacimiento, que la editorial sevillana que ha publicado estos dos magníficos libros. Mira, es una editorial muy familiar, la lleva con mucho sudor y con mucha lágrima, no sé si con mucha sangre, Abelardo Linares, que además es un gran poeta. Amigo de Sabina, por cierto. Muy amigo de Sabina, muy amigo de sus amigos. Y desde que me publicó Ropa Interior, porque era el editor oficial, digamos, del premio de Eladio Cabañero de Tomelloso, no hemos dejado de publicar. Bueno, hemos publicado 2, pero vamos a por el tercero. Yo estoy encantado con la editorial, creo que tienen un gusto exquisito para editar y para publicar y una relación con el autor muy cariñosa, ¿no? Y vamos a editar ahora, para primavera o para verano, un libro que van a ser 3 en 1. Vamos a hacer un 3 por 1. Un poemario inédito bajo el título Gotas de Sol, muy en la línea de Ropa Interior y de Tierra Mojada, muy en la línea de Javier Ruiz Taboada, muy en mi línea. Quiero decir que posiblemente es que yo escriba así porque no sepa escribir de otra manera, ¿no? Ni quiera escribir de otra manera. En él va incluido también Mar de Fondo, este premio de Jumilla, para que por fin pueda ver la luz y lo pueda leer la gente que le gusta mi poesía. Y luego en la última parte, como soy muy de aforismos, muy de frases cortas, muy de poema de un verso o de 2,
he decidido, y estoy muy presente en las redes sociales, y me gusta, y participo mucho en Twitter, voy a incluir una recopilación de esas pequeñas citas, de esas pequeñas frases, bajo el título de Tuiterías las justas. Tuiterías las justas. Tuiterías las justas. Y es una recopilación de tweets que a lo largo de 5 o 6 años he ido publicando en la red social. No sé si habrá 700, 800. José Luis Cuerda ha publicado hace poco también un libro de los tweets que ha ido... Es que he aprovechado porque escribiendo. Yo siempre digo que el deporte preferido de Twitter es el yo-yo. Y sí, ¿verdad? Hay un ego que, vamos, si se tira a Bogarner desde arriba, ríbete tú de lo de la estratosfera, ¿no? Lo de Facebook existe, ego existo, ¿no? Sí, sí. Y me pareció un poco fuerte, un poco egópata, perverso y polimorfo el publicar un libro solo de tweets, ¿no? Porque al final yo soy, en eso soy muy prudente, ¿no? Y digo, ¿qué le importa a la gente lo que yo pienso o lo que yo digo o lo que yo escribo? Claro, en ese punto digo, bueno, algo le importará, porque si no, ¿para qué escribo? Porque si no, ¿para qué publico? O si no, ¿para qué? Siempre tienes a alguien, evidentemente, ¿no? que te sigue. Pero ya convertir eso en... Por cierto, si queréis leer mi opinión, la tengo en el blog tal. O opino de esto en no sé dónde. O esto... Y yo digo, ¿y qué le importa a la gente? ¿Qué le importará a la gente lo que yo piense? Si que además cada uno piensa una cosa diferente. Y no lo sé. Pues al final resulta que sí. Pero bueno, no. He incluido esos tweets en un libro que va a ser un triple libro que espero que salga bajo... El título, creo que ya es definitivo, de Contraviento y Maneras. Y Maneras. Y Maneras. Sí, me gusta mucho jugar con las palabras, es mi divertimento. Gotas de Sol es un título precioso, tengo entendido que te pueden pedir derechos de autor. De autor me lo puede pedir mi hija, porque así llamó en una ocasión a esas chiribitas que vemos cuando miramos a la luz fijamente o al sol, de pronto vemos como que me perdone mi hija, como unos espermatozoides brillantes, sí, de una forma parecida, y un día dijo, es que veo gotas de sol, y me pareció muy, muy gráfico, incluso muy plástico. Es la mirada esta que hablamos del niño, ¿no? Que es fundamental para escribir. Sí, recuperar esa mirada que tenemos siempre cuando somos niños y que a lo largo de los años va desapareciendo. La abstracción, que nos la vamos cargando porque nos empeñamos en que se concentren en todo. Y que todos tienen que ser registrados de la propiedad y abogados y periodistas. Hablábamos de lo de la mirada del niño. Tengo entendido que tienes también... Tengo tajo con los niños. Tienes tajo con los niños, ¿no? Soy de Toledo, aparte tienes libros, tienes poesía para niños, ¿no? Escribo poesía infantil, escribo con SM, ese niño y la caracola que tú has comentado al principio. Es un pequeño cuento. Escribí antes un libro de pictogramas bajo el título El caballito de mar surfero. Y hay una colección nueva que ha lanzado SM que se llama Versos D. Y yo también tengo un alma divulgativa, ¿no? Y se trata de contarle a los niños en verso para que se familiaricen precisamente con la poesía, para que se familiaricen con la rima, pues cosas que habitualmente están ahí y bueno, que empiezan a descubrir porque son poemas para niños entre 3 y 8 o 9 años, ¿no? Entonces tengo Versos del tiempo, en el que habla del tiempo cronológico, lo que significa hoy, ayer, mañana, los días de la semana, los meses del año. Versos del mar, que he escrito a medias con Carlos Reviejo, el gran poeta infantil Carlos Reviejo, en el que hablamos del mar, pues del fondo del mar, de lo que es un cabo, de lo que es un golfo, etcétera, etcétera. Y ahora estoy preparando Versos de la tierra, en el que voy a hablar pues de las montañas, de los valles. Pues una forma de divulgar la poesía y al mismo tiempo de contarle a los niños cosas que se van a encontrar y que se encuentran ahí y que hay que explicarles, ¿no? De tarde o temprano. Es muy importante porque yo siempre lo digo, tan importante es investigar sobre la Celestina y tal, como saber explicarla y tal, ¿no? Es complicado escribir para niños, ¿eh? Tienes que bajarte a su nivel, que a veces es subir 3 peldaños de escalera. Muy complicado. Sí, es muy complicado. Muy difícil, ¿eh? Porque tienes que cuidar mucho las palabras, tienen que entenderlas. Yo también procuro añadir alguna palabra que, bueno, de alguna manera tengan que ir a buscarla al diccionario o sus padres les tengan que explicar, porque es muy importante que los padres estén ahí con los niños leyéndoles, ¿no? Para que se aficionen, y entonces es un juego, ¿no? Es un pequeño juego de muchas cosas y me gusta mucho, es una gran responsabilidad, pero la verdad es que la hago con muchísimo gusto. Bueno, pues antes de darle paso a Roberto, te voy a pedir, luego él te pedirá otra cosa, ¿eh? Aquí no te vas a ir de balde. Frente al vicio de pedir está la virtud de no dar, ya sabes. O sea que... No, hombre, no, tú eres generoso. Sí, es verdad. Bueno, me gustaría que nos leyeras
Sí, voy a leer un poema de Tierra Mojada en el que va incluido un soneto. De estos lo que hablábamos. Decía, lo que comentábamos al principio. Se llama Que lo sepas, ¿no? Porque yo también procuro utilizar un lenguaje también muy coloquial, ¿no? Que lo sepas, ¿no? Esa chulería. Aunque tú no lo entiendas, estoy aquí besándote a escondidas, tocándote entre líneas. Ahora que ya ha pasado este eclipse de velas detrás del cristal oscuro que me arropa. Aunque tú no lo entiendas, cada noche me acerco hasta tu casa y me siento en el banco de la puerta sin esperar gran cosa. Me acuesto con tu olor a quemarropa y recuerdo imborrable de tu ausencia. Estás en mi cabeza a todas horas, aunque a ti no te quepa. Quiero volver al borde del camino a recoger el resto que nos queda, al asiento de atrás donde el destino hace una eternidad abrió la veda. Quiero volver a ser el peregrino que recorre tu piel con voz de seda, el ladrón de tus besos clandestinos, la cara y no la cruz de tu moneda. Quiero volver a compartir la copa de ese licor azul que degustamos a la orilla del mar de los idiotas. Volver a ese lugar donde inventamos el desnudo integral con o sin ropa, al horizonte donde nos amamos. Precioso. Y ahí termina este poema, va una parte en verso libre. Precioso. Y otra en soneto. Me gusta mucho el soneto. Cuando descubrí el soneto dije, qué maravilla. Qué maravilla poder hacer en tan pocos versos y de una manera monográfica la cuadratura del círculo. Me ha recordado un poco a este poema de Luis García Montero que a mí me entusiasma, el de Aunque tú no lo sepas. Sí. Que luego hizo Quique González una canción. Efectivamente. Hermosísima. Efectivamente. Seguiremos hablando. Lo he leído con cierta intención por eso, ¿no? Porque al final también precioso. De la poesía recoger de aquí y de allá, ¿no? Lo Precioso. mismo que yo digo que en el periodismo hay que ser esponjas desde pequeño, no Bob Esponja, sino esponjas, una esponja está seca, seca, la cabeza seca, limpia, la metes en el agua y sale completamente empapada. Y entonces a partir de ahí tienes capacidad para estrujarla y para que caiga el líquido y para que caigan las ideas y para que caigan las historias, ¿no? Yo digo que eso hay que impregnarse de todo a lo largo de la vida porque de todo se puede sacar, de todo vale, ¿no? Al fin y al cabo. Vuestra charla a mí me ha servido, ¿eh? Claro, yo he sido esponja en vuestra charla. Qué bien. No Bob. Qué bien. Bueno, pues Roberto. En tus manos encomiendo mi... Ha sido muy interesante esta charla. Hemos empezado hablando de literatura. También hay una parte que es la de la radio que nos interesa. Sí. Bueno, además, ayer fue el Día Mundial de la Radio, o sea que viene bien en tu presencia hoy aquí en Periodista Digital. La radio que tiene una salud impresionante. Tiene una salud impresionante. Yo no sé si este Día Mundial de la Radio quizás pasa un poco más desapercibida aquí en España. Yo no sé si notas una falta de promoción o de... No, además creo que es una idea... ¿Crees que se vivió bien? Es casi una idea española, ¿no? Que la UNESCO recogió como un guante y volvió a lanzar. En España es, yo creo que de los países del mundo donde se vive la radio desde por la mañana hasta por la mañana. O sea, es un continuo. 24 ¿no? horas. 24 horas, donde la gente encuentra su refugio pues para el entretenimiento, para la soledad o para la información, ¿no? Sigue siendo el medio más inmediato, contrastado, porque es verdad que ahora a través de las redes sociales, a través de Twitter, es todo muchísimo, casi más inmediato que la radio, pero no tan contrastado como se cuenta en la actualidad las noticias o se analizan o comentan en las tertulias radiofónicas. ¿Cuántas temporadas son ya en Onda Cero? Pues yo, vamos a ver, las mías personales Exacto. son 29 temporadas, son 29 años trabajando para Onda Cero con sus distintas denominaciones, porque al principio fue la cadena Rato y de la absorción nació Onda Cero con sus distintos, además, sus distintas empresas, ahora con Planeta y con Antena 3 en el grupo A3 Media, y son ya 29 años, ¿no? Inamovibles para mí. Y en el programa deportivo que presento con Javier Ares, llevamos ya 12 temporadas, 12 años. Se dice pronto. Aguantándonos. Bueno, hay que decir al oyente que seguramente ya te conozca, y al que no te lo conozca se lo decimos. Preparas una mini sección, una pequeña sección para Carlos Alsina en la Brújula, y luego los fines de semana, bueno, iba a decir los fines de semana. No, y los lunes. Ya hay fútbol ya todos los días. Sí. Yo creo que ya ahí estás ampliando el plazo. Vamos a centrarnos un poco en el trabajo de la Brújula con Carlos Alsina. ¿Cómo preparas esos reversos? Bueno, cuéntanos un poco el modus operandi, algún secreto, alguien que te quiera imitar en un futuro, a lo mejor le das alguna pista. No, habré sido yo el que haya imitado a muchos en el pasado, ¿no? No, es una sección que durante 7 años ha sido diaria. Ahora esta temporada la estamos haciendo
publicando solo los viernes. Semanal. Cuando era diario, pues te puedes imaginar, desde por la mañana ya mojando el churro en el café con leche, empezaba a darle vueltas al asunto, y nunca mejor dicho, porque lo primero que tenía que encontrar era la temática de qué quería hablar esa misma noche. Pero como va muy ligado a la actualidad, en la mayoría de los casos, pues a lo largo del día iba cambiando, ¿no? el tema del que quería escribir, porque hasta después de comer, hasta media tarde no me sentaba. Voy siempre a lo largo del día tomando notas, ¿no? Escribiendo versos, sueltos a veces, y luego dándole forma. Luego me siento, eso me gusta hacerlo a mano, fíjate, eso es una cosa curiosa. Me gusta escribir primero un borrador, como siempre, con mi libretita y mi rotulador negro, pero luego una vez, cuando me siento a pasarlo a limpio, digamos, ya lo hago en el ordenador, y eso me suele llevar 3 horas más o menos el terminar un reverso, ¿no? Quiere decir que no es una cosa que hay gente que dice, no, que lo improvisa. Digo, no. Sería imposible improvisarlo, ¿no? Me lleva mucho trabajo. Cuando era diario, por lo tanto, era muy esclavo, pero muy agradecido por otra parte. Y ahora que es semanal, bueno, pues me permite hacerlos un poquito más largos, meditarlos un poquito más, y me da tiempo incluso para hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado durante la semana, ¿no? ¿Y Alsina y tú os habéis pisado alguna vez alguna idea? Esos monólogos que todos conocemos de Carlos al empezar el programa. No. ¿Alguna vez lo habláis antes de tiempo? Oye, ¿por dónde vas a tirar tú? ¿Cómo vas a hacer esto? Pues mira, lo curioso es que no. Yo es verdad que a las 8 pongo bueno, yo siempre tengo la radio puesta en casa, siempre hay una radio encendida, ¿no? Pero a las 8 en punto escucho a Carlos el comienzo del programa, y como en ese momento prácticamente lo tengo ya terminado el reverso, digo, mírale, que vamos, hemos coincidido, ¿no? Me hace casi ilusión, ¿no? Porque de alguna manera te dicen, estoy en el mundo. O sea, y luego sí, a veces, si hay algún comentario en esa primera hora antes de que yo intervenga, pues si hay alguna cuestión que surge, pues sí que intento añadirla al final, ¿no? Porque, bueno, hacer 4 versos más tampoco me lleva, porque ya al final, después de 8 años haciéndolo a diario, coges una práctica que casi es más por oficio que por otra cosa, ¿no? que por beneficio. Y me hace gracia yo con Alsina siempre hemos tenido una colaboración profesional durante muchos años. Cuando yo era yo el que presentaba un programa, era él el que colaboraba conmigo, ¿no? Y al revés, cuando él estaba haciendo otro tipo de programas, era yo el que colaboraba con él. Ahora estamos en este momento en el que colaboro con él en la Brújula, pero en aquella época en las que yo hacía el programa local de Madrid, recuerdo que hacíamos una conversación absurda al principio del programa que llamábamos Chau Chau. Entonces hacíamos una conversación, pero absolutamente absurda, ¿no? Y ahora cuando le oigo hacer los monólogos, que ya evidentemente son menos absurdos, me acuerdo siempre de aquello, ¿no? Y esa colaboración que continúa, ¿no? Lo cual me parece muy bien. Los oyentes más futboleros te conocen esencialmente por tu labor en Radio Estadio junto con Javier Ares. Bueno, hoy quien haya visto también esta entrevista y haya visto también tus libros de poesía, bueno, no sé si se va a sorprender de escucharte luego los fines de semana en un programa como la canción aquella de Radio tan Futura, deportivo, ¿no? Que decía, con esa mala leche y un salón de té, ¿no? Hay mucha gente que dice, este haciendo fútbol los fines de semana, hablando de deporte, y de pronto hablando del amor y el desamor. ¿Es compatible el fútbol y la literatura, o el fútbol y la poesía? A ver, yo le encuentro poesía en muchas cosas. Yo creo que hay poesía en las cosas en general, ¿eh? Hay poesía en una flor, hay poesía en un amor, y hay poesía en un gol. ¿Por qué no va a haber poesía? O sea, que es algo poético el fútbol también. Pues sí, tiene su parte artística, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor una falta, una entrada criminal no tiene nada de poético, pero una jugada bien hecha, una jugada bien trenzada, o un dibujo sobre el terreno de juego, pues pueda ser. Ahora, no se me ha ocurrido nunca escribir poesía sobre el 4-4-2. Es que siempre lo pienso porque no me salen nunca las cuentas. Sí, es 4, 4 y 2. Y aún así te quedaría el portero. Y siempre digo, ¿y el portero qué pasa? A mí lo del portero me tiene muy... De toda la vida que llevo haciendo... colaborando con la gente de deportes, los jugadores de campo, el portero no es jugador de campo, no, es de playa, ¿o qué? El jugador no está ahí. Sí, es un florero. Los tópicos de fútbol me han hecho siempre yo, que a mí que me gusta jugar con las palabras, siempre me han hecho mucha gracia y dan mucho juego también. ¿Y cómo te propusieron participar en un programa como Radio Estadio, una vez vista tu trayectoria? Bueno, a ver, yo como llevo tantos años en la radio, ya a la gente se me olvida hasta a mí, con lo cual entiendo que a la gente también. Este formato Radio Estadio
esta denominación de Radio Estadio se lleva haciendo en Onda Cero desde el año 1989. Y yo en aquel entonces ya colaboraba y hacía prácticamente lo mismo que hago ahora, con otro formato, con otro presentador, con otra forma de hacer. En el caso de la vuelta al Radio Estadio, porque estuve 11 años sin hacerlo, porque estaba trabajando, presentando, ya te digo, el programa local y trabajando con el equipo de Luis del Olmo de protagonistas en los fines de semana, fue un embarque del que entonces era director de deportes, Daniel Yaguerri, y decidió juntarnos. Dijo, Javier Ares quería hacer un programa que se saliera un poco de lo que viene siendo los programas deportivos de fin de semana, con mucho más entretenimiento, con mucha más participación de los oyentes, sin perderle la cara, como decimos en el programa, al fútbol, ni a los goles, ni a las jugadas, pero teniendo en cuenta que puede haber un público potencial que esté escuchando la radio, por ejemplo, en un coche, en un atasco, volviendo por la carretera de La Coruña un domingo a las 6 de la tarde, en el que te vas a encontrar dentro del vehículo personas que les guste el fútbol y personas que no. Entonces pretendíamos llegar o entretener a todo el mundo, ¿no? Le dábamos el gol y la jugada y la tarjeta y la polémica y lo que hubiera al que le gustaba el fútbol, pero el resto del coche podía seguir escuchando el programa porque no le echábamos de ninguna manera, ¿no? con el resto de los contenidos. Y en esa otra parte del programa en la que hay un contenido que no es estrictamente futbolero, pues es en la que yo intervengo, en la que yo aparezco, aparte de ser el conductor de la publicidad que se hace en directo, lo que siempre vino a llamarse el animador deportivo, que a mí no me gustó nunca porque yo digo, ¿y al animador quién le anima? Está bien. Pero bueno, está bien. Animador deportivo suena un poco a pompones y faldita corta, pero falta el cheerleader, el ¿no? cheerleader del programa. Pero bueno, yo creo que en ese punto hemos conectado muy bien Javier Ares y yo creo que bueno, pues mantenemos un equilibrio que sigue durando, porque no es fácil, todo basado lógicamente en el respeto que nos tenemos y también en el cariño, porque al final el roce hace el cariño y bueno, y yo creo que en eso se basa el éxito, porque lo está teniendo del programa, no solamente lo está teniendo per se por la audiencia que vamos aumentando desde el primer día que comenzamos hace 12 años, sino porque nos, entre comillas, tampoco quiero yo aquí dármelas de nada, pero es un formato al que no se atrevían los programas ya establecidos a lanzarse, porque evidentemente es comprometido. Hay gente que escucha el programa que dice, es que os vais mucho del fútbol. Y decimos ya, y lo entendemos. Los nuevos horarios os lo han puesto fácil. Bueno, sí, ahora claro, no. Un partido cada 2 horas, ahí tenéis más además hay algunas oportunidad de explorar hay algunas castañas pilongas de partidos y que no hay quien se los coma, y entonces claro, hay que darle algo, alguna alternativa. O sea, entendemos que no voy a citar equipos ni nombres para que nadie se moleste, pero puede pasar con el Madrid también, ¿eh? Sí, bueno, con el Madrid, con el Barcelona y con el Atlético de Madrid, ¿no? Que ahora parece que está ahí metido en la pelea también. Pero sí, yo creo que hay que ser muy cafetero o muy futbolero para querer aguantar 90 minutos la narración de un partido per se. Yo creo que eso no es lo que le gusta al 90% de la magia. Creo que es al revés. Siempre estuvo en varios partidos. Sí, hombre, hemos perdido un poco las ruedas informativas, ¿no? El ir de un lado a otro y conectar, y esa magia que tenía también la radio, que podía estar en 14 sitios a la vez en tan solo 1 minuto y medio, y eso sí que se ha perdido un poco, pero bueno, al final la televisión es la que manda, porque esto es una cuestión no desfallezcas que a lo mejor algún día volvemos no me extrañaría a los horarios anteriores. No me extrañaría nada. Javier, aprovechando ayer también que estuvimos muy atentos al Día Mundial de la Radio, has mencionado antes también a Luis del Olmo, que precisamente estuvo en La Sexta concediendo una entrevista a Buenafuente. Y bueno, al final de la entrevista comentaron un rumor que parece que circula por los mentideros. Hablaron de que hasta puede existir la posibilidad de que la cadena COPE y Onda Cero lleguen a un acuerdo de fusión. ¿Tú te imaginas un escenario de concentración de radios como este? Hombre, yo creo que se ha producido en muchas ocasiones, quizá no con dos empresas tan potentes y tan importantes, pero vamos, yo desde hace muchos años, prácticamente 51, me creo todo lo que me dicen. Por si acaso. O sea, tú tampoco lo descartas, ¿no? Si lo dice Luis del Olmo, tendrá información privilegiada. Yo no descarto nada, ni confirmo nada, ¿no? Porque al final cosas que decía García que el rumor era la antesala de la noticia. Sí, ahora el rumor es también a veces un juego de niños, ¿no? Por mi parte, nada más que agradecer tu presencia aquí en Periodista Digital. Yo creo que esta charla de literatura y radio, pues se le puede poner un broche, ¿no? Y teniendo a Javier Ruiz Taboada, bueno, para todos
telespectadores de Periodista Digital, creo que nos tienes una sorpresa preparada, ¿no? Sí, pues he hecho un pequeño reverso. Aprovechando que es viernes, además, hoy, ¿no? Aprovechando que es viernes y que no tenía... Pero esto no es la brújula. Y que no tenía que escribir, y nosotros no somos Carlos Alsina. Y que no tenía que escribir el de hoy, pues he dicho, bueno, vamos a hacerles un pequeño reverso. A ver, la noticia no son las malas lenguas que creen que solo cuenta su verdad. Es que el sonido de la realidad acabe pareciendo un trabalenguas. Las noticias no son lo que parecen, aunque parezcan siempre lo que son. Las noticias hoy son los que padecen, y el resto es política ficción. Las noticias merecen ser contadas con las mismas de arena que de cal. Pruebe con Periodista Digital a ver si en todas partes cuecen habas. Bravo, bravo. Muy bien. Muchas gracias. Javier, Gracias a un vosotros. placer. Gracias. Encantadísimo.